Bienvenidos a otro episodio de Vibrante, tu podcast. Hoy tenemos el grandísimo honor de tener un invitado especial, el señor Nabor Vázquez Juárez, miembro del grupo explorador chiapaneco Pañuelo Rojo. En 1960, don Nabor y sus compañeros hicieron una vivencia extraordinaria. Atravesaron el cañón del Sumidero nadando, caminando durante 8 días en el río Grijalva. Un hecho histórico, pero tenemos la grandísima bendición y la grandísima ventaja que tenemos acá presente a don Nabor para que nos cuente los detalles. Bienvenido, don Nabor. Gracias, muy agradecido. Es para mí un honor el que me haya invitado a esta entrevista, que yo con mucho gusto voy a exponer lo que tengo en memoria con respecto a la conquista del Cañón del Sumidero. Yo me gustaría que me hicieran preguntas. Claro que sí. ¿No? Para que yo inserte lo que significa la pregunta. Sí, claro. Porque así lo hemos hecho en otras. Ahora, cuando me dejan a mi criterio desarrollar, entonces ya entro para que ya sin necesidad de preguntas. Pero si usted gusta. Sí, yo le pregunto. Oiga, don Nabor, su valentía y su espíritu explorador nos motiva. Queremos sumergirnos en esa travesía épica para conocer los desafíos, las emociones que vivieron durante 8 días. ¿Nos podría platicar cómo comenzó esa aventura, por favor? En su origen, la estructura de lo que fue después el grupo tuvo que ver mucho con la presencia de años anteriores al 59, con la presencia de exploradores extranjeros. Sí. Vinieron 4 grupos, que se me va el nombre. Esos 4 grupos vinieron alternadamente, un año en tiempo cada uno, y eso sucedió como en el 58 para el 59 vinieron esos grupos y se dieron a conocer al público, se dieron a conocer con las autoridades y pidieron permiso para entrar al Cañón del Sumidero. Pero desgraciadamente estos señores pretendían hacer su travesía, de seguro llevaban una intención comercial porque traían buenos aparatos fotográficos. Yo me tocó verlos. Entonces, resulta que al llegar a la puerta del cañón, se vislumbraron y les infundió miedo y se retractaron y desaparecieron. Y así sucesivamente pasaron 3 grupos de fama internacional como exploradores y no pudieron. Al final, ya para el 59, el exgobernador don Francisco J. Grajales, que hizo la carretera en su gobierno, hizo la carretera a Los Miradores. Al hacer la carretera a Los Miradores, empezaron a venir turistas nacionales e internacionales y fue tomando auge a nivel mundial, sí, de fama mundial el cañón. Okay. Entonces se desparraman los exploradores y ninguno puede, porque la verdad no tenían qué será la magnitud conservada o observada como para que entraran de lleno, y de esa manera se retiraban. Entonces el mismo general que hizo la carretera en su gobierno, ya no siendo gobierno,
se enteró de que el Cañón del Sumidero estaba siendo acosado por varios grupos y no podía. Entonces él mismo trajo 4 personas de México que habían explorado, que habían subido y bajado el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Caray. Eran alpinistas de renombre internacional. Esos señores los trajo y como jefe de grupo, de seguro que él iba costeando todo, los metió allá adentro, pero él va afuera. Al cabo de 12 días que están allá adentro los señores con todos los alimentos, cámaras fotográficas y una radio militar con la que se comunicaban con el general aquí afuera. Al cabo de 12 días le dicen al general que no podían seguir. Estaban de la entrada hacia adentro 500 metros. A los 500 metros las paredes se levantan un poco inclinadas hacia el centro. Entonces allá arriba en los follajes de los árboles presentaba una sombra sobre el remanso. El remanso tenía como 300 metros de largo hasta llegar a la gran curva. Eso les impresionó y no tenían la idea de que, o sea, perdieron la noción que es una grieta. Llegaron a pensar que en la curva donde desaparecía el río era efectivamente un sumidero, pero no es así. La curva sigue de derecha a izquierda y se va rumbo al este, al oeste, este-oeste, rumbo al oeste con una distancia como de 1100 metros, en donde se describe un remanso totalmente grande. Ahí era el santuario de miles de lagartos. Bueno, estos señores se retractaron porque pensaron que se sumía el agua ahí. Entonces se le acaban los alimentos, se reportan que ya no pueden seguir y entonces el general les contesta, si no pueden salir, pues regrésense. Pero con la novedad de que ya perdimos el camino y no podemos regresar. Una cosa terrible para ellos. Totalmente. Yo me tocó verlos cuando ostentaron su equipo de explorador camuflajeado, sus cuchillos, su ánfora, una gorra, color militar. Se daban vuelta ahí en el parque central, se daban vuelta presumiendo pues que al otro día iban a entrar. Me tocó verlos. Eran unos señores grandototes, blancos, como no estaban quemados de sol. Entonces estos señores salieron todos picoteados de zancudo, traspasados y arrepentidos de haberse metido al Cañón del Sumidero sin poder llegar a su final, la intención de poner el pie allá adentro. 2 chapacorceños fueron invitados para que los fueran a traer de la mano y así salieron y los señores desaparecieron. Y en ese momento el grupo que posteriormente se llama Pañuelo Rojo, entre los compañeros que éramos un grupo que nos gustaba salir a nadar al río Grijalva, nos gustaba caminar a campo traviesa llegando hasta los miradores del cañón, un gusto muy natural. Entonces dice don Maximiano, era el más veterano del grupo. Oye, Jorge, se refiere a Jorge Narváez, que era el presidente del grupo. Y entonces le dice, ¿qué tal que nosotros lo hacemos? Y por ahí entra la espinita y se confirma, lo hacemos. Estaba Ramón Alvarado Zapata, Martín Pérez Chamé, Jorge Narváez Domínguez, Eneas Cano Cebadúa,
Salvador Hernández Castillejo y don Maximiano y su servidor estábamos presentes en una reunión. Entonces se confirmó, a partir de tal día vamos a empezar a hacer reconocimiento. No nos vamos a aventar hacia lo loco, vamos a hacer reconocimiento primero. En esos reconocimientos nos llevamos, fíjense qué tanto tiempo le dimos a los exploradores extranjeros. En esos 7 meses de ejercicio, 7 meses de reconocimiento, 7 meses de arduos, caminar a campo traviesa, natación, subir y bajar a rapel con cables y a veces hasta sin cables sobre acantilados escabrosos donde se podía uno agarrar. Yo desempeñé ese trabajo. A mí me asignaba el jefe de grupo: órale, Nabor, llévate un rollo de cable y te subes aquí y enseguida lo afianzas en una raíz y allá vamos los demás. En plan de ejercicio era de reconocer, habituar el cuerpo en un ejercicio arduo y pesado y peligroso, porque la verdad una caída de 5 o 6 metros abajo quedó uno quebrado, pero afortunadamente todo corrió bien, todos hicimos ejercicio. Solo don Maximiano se quemó la mano en una ocasión haciendo ejercicio, con el cable se aflojó y lo bueno que cayó ya a corta distancia. ¿Él más o menos qué edad tenía en ese momento, don Maximiano? ¿Qué edad tenía? Él ya como de 50 y tantos años. Ya estaba grande. Los más jóvenes estábamos entre los 21, 22 años. Era Ramón Alvarado Zapata y su servidor. Yo tenía 22 años. Jorge Narváez era profesor, creo, ¿no? ¿Mande? Jorge Narváez era profesor. ¿El profesor? Sí. Él era el de la economía. Él pagaba todos los gastos que que generáramos los demás, él lo pagaba, porque la mamá tenía mucho dinero. Y él se propuso, y muy inteligente, porque él decía, vamos a hacer tal o cual cosa, y se hacía. Y no se puso en riesgo la vida de nadie, porque era una gran responsabilidad. Entre los 8, todos tenían la orden de los papás de que fueran y participaran en ese grupo. La autorización de los papás. Llevaban la autorización escrita, se levantaron actas, se hicieron estatutos para manejar el grupo. Bien organizado, no era nada más de vámonos y ya no. Se organizó bien. En los miradores se hicieron miradores en donde no entraba el hombre, allá arriba. Todo para reconocer paso a paso del cañón en su estructura, porque habían partes altas y partes bajas, recovecos y mucha vegetación alrededor. Y todos esos puntos se fueron tomando fotografías y se hizo un croquis general del Cañón del Sumidero con fotografías. De manera que cuando ya estaba bien reconocido, entonces se parte el grupo en 2, 4 y 4. 4 entraron aquí para dejar 2 kilos de alimento, abastecimiento alimenticio allá adentro, hasta donde fracasaron los de General Grajales. Y de aquel lado yo me tocó con Jorge Narváez Domínguez. De Chicoacén río arriba, un famoso canoero que sube la canoa río arriba, lo empuja y tiene su técnica. Y ahí íbamos nosotros arriba de las canoas, éramos 4. Y el canoero con su ayudante iba y nos llevó hasta la entrada la salida del Cañón del Sumidero.
río arriba. Río arriba, adentro, 1 kilómetro adentro, ya se miraba en la curva, se miraba el mirador, el kilómetro 22. Ahí se hizo una excavación, se metieron los alimentos, se tapó bien con piedras y ramas, regresamos otra vez y nos reunimos aquí, ya para que el grupo, los 8, ya se prepararan. Fue el padre de la iglesia de Guadalupe para echarnos la bendición en la orilla del río, debajo del puente, porque ahí nos embarcamos, ya para hacer la travesía completa, ya después de hacerle hecho reconocimiento. Ahora. ¿Ya estaba ese puente? ¿El puente de Chiapa de Corzo ya existía? Sí, ya estaba. Ok. Sí, ya estaba. Sí, ahí entramos con 2 locutores, Ricardo Palacios y su subalterno, otro señor que vive todavía. Ricardo Palacios era el locutor estrella. Él iba narrando paso a paso conforme iba bajando la canoa, con las 2 canoas, con las 8 personas, hasta llegar a la entrada. Ahí en la entrada cada quien toma sus mochilas y los señores de las canoas y los locutores se regresan. A partir de ahí, a las 6 de la mañana, don Ricardo Palacios, el locutor estrella, daba la noticia de los primeros pasos que se empezaron a dar dentro del cañón. 4 veces en el día lo hacía. Y así paulatinamente pasa el primer día, pasa el segundo día, pasa el tercer día y vamos avanzando y no hay retroceso de nada. Todo íbamos bien, pues ya en un terreno reconocido, ya no nos extrañaba absolutamente nada, no era nada nuevo lo que estábamos viendo porque ya lo habíamos visto antes. Entonces vamos con toda confianza. Al llegar a la gran curva, ahí se hizo un puente con un cable. Entre los 8 había un super nadador, se llamaba Rodolfo, ya falleció. Rodolfo era delgado y alto, y donde avanzaba en el agua era tremendo, era un turipachi caminando en el agua. Entonces se lleva el cable y ya se hace un puente, porque a medida que bajamos, en donde se espantaron los del General Grajales, a medida que avanzamos sobre la margen izquierda, donde la pared estaba lisa. Ahí se clavó un clavo para sujetarnos con un cable y ahí nos agarramos todos para que no nos arrastrara el agua. Porque enseguida había un desnivel en lo que es la gran curva. Entonces se tendió el cable y pasamos sobre la margen derecha. Pasando todos sobre la margen derecha en una balsita neumática que trajeron de México. Uno era el pasajero y el otro era el tripulante, de manera que iba jalando el cable y pasaba una persona, luego enseguida la otra. Y así pasamos todos sin riesgo de nada. Entonces ya todos sobre la margen derecha se empieza a pensar cómo se va a eludir el riesgo que se corría al entrar en la gran curva. Es una pared lisa, totalmente lisa, así, con las fisuras comunes de la pared, de la roca. Sí. Entonces, en ese momento hubo un altercado. Narváez, como era el jefe de grupo, él nada más mandaba. Entonces, don Maximiano le dice, no, tú tienes que ir primero. Tú eres el jefe y tú tienes que ir primero. Y eso no le pareció y cruzaron palabras no muy decentes, pero se calmaron. Entonces, Narváez me designa a mí, dice, tú vas a ir y vas a colocar
clavos y mosquetones en la pared, con un rollo de un salvavidas aquí en el cuello y un martillo. Los clavos son especiales, es para la pared. Entonces los fui clavando y a medida que me voy clavando me voy sujetando para no correr el riesgo de que me arrastrara la corriente. De esa manera tendí cinco cables a distancias estratégicas, de manera que ahí se insertaban los mosquetones y enseguida el cable, y ahora con mucha seguridad dimos la vuelta eludiendo el chapoteadero que tenía aquí el agua. Uno de borbotones que si caía alguien ahí se hacía pedazos. Entonces ese riesgo se eludió y de esa manera entramos sobre la margen derecha en un lugar ya más amplio, arbolado. Rocas grandes, como siempre, pero ya más arbolado con más seguridad. De esa manera pasamos la gran curva sin que nadie se arriesgara en que fuera jalado por las aguas torrenciales. ¿Era la parte más peligrosa? Era la parte más peligrosa. Pero más adelante, ya caminando como unos 300 metros, nos encontramos con una novedad. Resulta que estamos debajo de una arboleda a 5 metros, como estamos ahorita aquí. El nivel del agua está allá a 5 metros y nosotros estamos en la parte alta con árboles gruesos. Un follaje tremendo que nos daba bastante sombra. Entonces, oímos que rondeaba una avioneta en la parte amplia del cañón. Nosotros estamos en el fondo del remanso, pasando la gran curva. Entonces, siguiendo el curso del cañón de sumidero, se amplían las paredes. Ahí empezamos a oír el sonido de una avioneta. La avioneta llevaba 4 paquetes de comida del día y empieza a tirar como era bombardero de la Segunda Guerra Mundial que vino a veranear en Iztapa con su elegante avioneta. Se prestó, lo escuchó en la radio lo que estaba pasando y entonces se vino a ofrecer. Ya las familias de los muchachos del barrio San Jacinto prepararon los paquetes y el señor lo llevó en la avioneta y lo empieza a tirar. Meramente bombardero. El primer paquete cae exactamente donde está el grupo y estamos debajo de los follajes de los árboles. ¿Cómo nos localizó? Meramente bombardero. Entonces, da la vuelta en la parte reducida, da la vuelta, se va al centro, da otra vuelta y otro paquete. Y así sucesivamente tira 4 paquetes de comida del día. Bisteces, frijoles, tortillas, salsa. Tremendo manjar para ustedes. Así de ese tamaño. De esa manera íbamos avanzando. ¿Cuántos días llevaban cuando llegaron a la gran curva? Ya llegábamos 3 días. 3 días. Sí, ya llevábamos 3 días. Hasta ahí donde llegamos. Bueno, después de que nos tiran los paquetes de alimento, ya agarramos camino. 4 balsas con sus salvavidas cada quien y el equipo general y el equipo personal en 2 balsitas. Entonces se divide el grupo en 4. 4 se queda a distancia y 4 van avanzando. En el primer grupo que va avanzando adelante va Eneas Cano, su servidor, Jorge Narváez Domínguez y Ramón Alvarado Zapata. Y en el otro grupo iba don Maximiano junto con su compañero de dirección, Martín Pérez Chamé, y ellos vienen a distancia. La sorpresa fue que cuando ya teníamos, ¿qué será? Como 150 metros adentro del remanso, miramos que vienen 2 fauces así en el río. Solo se mira
los ojitos y la trompita el hocico del lagarto. Ahí vienen, pero vienen derecho a recibir lo que ven que viene flotando. No se inmutan, ellos vienen para adelante. Entonces, Eneas Cano, que iba junto con Narváez, le dice: profesor, eso que viene ahí, dices, son lagartos. Sí, dice, son lagartos, nos vienen a recibir. Y esas horas empezamos a gritar, lagarto a la vista, para que escucharan el otro grupo. Lagarto a la vista, y como ya nos había dicho el canoero de Chicoacén, dice: el lagarto no le tengan miedo, tírenle una gorra, un sombrero, o golpeen el agua y el lagarto huye. Eso empezamos a hacer, a chapotear el agua, y de esa manera corrimos a la orilla, nos pudimos parapetar en un lugar seguro, y enseguida, como a 20 metros, sale el par de lagartos. Cuando sale el par de lagartos, Eneas Cano llevaba una pistolita calibre 22. La desenvuelve, porque estaba envuelta con nada, la desenvuelve y empieza, tas, tas, tas. 3 tiros aventó, ninguno le pegó, ¿no? Y los lagartos se hundieron. De esa manera entendimos que ya estábamos en un gran riesgo de ser devorados por los lagartos. Pero corrimos con la suerte de que no nos acosaron. Luego nos parapetamos en lugares seguros. Ahí permanecimos todo ese día, el quinto día. El cuarto día era. Ahí permanecimos exactamente al pie del kilómetro 22. Al pie, allá abajo, a 1200 metros de altura. Estábamos ahí, y llega la gente en ese momento, se amotinó la gente, como era Semana Santa, se amotinó la gente y miraban clarito los cientos de lagartos que nos rodeaban. Entonces, las personas curiosas y dolidas de algún modo de que íbamos a ser devorados por los lagartos, empezaron a gritar. Resulta que la Cámara Junior, don Jorge Zabaleta, solicitó un par de pelotones de soldados. Esos 2 pelotones sí, nos iban vigilando hasta donde nos miraban, hasta donde nos miraban que íbamos caminando, ahí iban ellos vigilando. Llegaron hasta el kilómetro 22 y ahí ellos están pendientes de lo que está pasando con el pañuelo rojo allá abajo. Entonces, la gente le decían: señores militares, echen una detonación colectiva para espantar a los lagartos. Se preparan pues y hacen pues, lo oímos, dispararon colectivamente. Los lagartos ni se mosquearon. Entonces, para continuar, ahí permanecimos una noche. Para continuar al otro día tuvimos la necesidad de hacer una balsa auxiliar entre maderas verde y madera seca. De esa manera. Y por ejemplo, ¿dónde durmieron? Sabiendo sobre la roca. Sabiendo pues que ahí estaban los lagartos. Estábamos a 5 metros de altura del nivel del agua. Okay. Sí, no podían llegar porque hicimos una fogata. Y la fogata le tienen miedo. Entonces no podían subir. Pero ahí estaban pendientes. Y de esa manera vigilaba 2 horas cada persona. Cada integrante vigilaba 2 horas mientras los demás dormían. De esa manera transcurrió la noche. Al otro día, entre las 8 y 9 de la mañana, después de tomar un café, empezamos a armar la tercera balsa de madera. Ahí pusimos todo el equipo general y el equipo personal, y nosotros con un tubo de aire amarrado aquí atrás y colocado perfectamente para flotar sobre el agua. Y de esa manera empezamos en la mañana, cuando nos vieron la gente de allá arriba que estamos ya metiéndonos en el agua y los lagartos están ahí presentes, gritaban, los muchachos van a ser devorados por los lagartos.
Pero nosotros teníamos una táctica: golpear el agua, y como curiosidad llevamos un paquete de triqui. Así que cada quien un cigarro. El único que fumaba era Neoscano. Él lleva su paquete de cigarros, entonces un cigarro cada quien, y tronando un triqui en el aire, que tronara en el aire, que no cayera en el agua. Le calculábamos el tiempo. Así es, mientras la balsa caminaba de la margen de izquierda en diagonal hacia la margen derecha, de aquel lado. De esa manera, los lagartos se iban haciendo un lado. A medida que los dejamos, se volvían a surgir. Así, no nos tocó ningún lagarto y salimos del otro lado. Para ese entonces, ya teníamos avanzado una gran parte. Lo más difícil del cañón, lo más difícil era la entrada y su trayectoria entre la gran curva y el remanso de más de 1000 metros de ancho, de largo. Entonces ya sentíamos que el triunfo era nuestro, y empezamos pues a cantar allá adentro. Entonces nos dimos cuenta que estábamos enfrente de una cascada subterránea que salía de la roca así y caía a 100 metros de altura hacia el agua. Enfrente de esa cascada había un puente natural. El puente natural consistía en que en alguna época se derrumbaron dos rocas enormes de una inmensidad de tamaño y de tonelada. Se unieron así a medio río, y ahí pasaba uno. Así pasamos de un lado a otro, y estuvimos tomando fotografías. Si pudiera ser posible, el licenciado Rosales tiene las fotografías, la película, en donde aparecen esas tomas muy pobres, porque resulta que la Cámara Junior nos prestó una camarita de cuerda. Se le daba cuerda en una cajita así, un cajoncito así, se le daba cuerda y se le colocaba un rollito como este tamaño, de 8 milímetros. Ese rollito grababa, dándole vuelta, grababa lo que enfocábamos así. Ahí está enfocado esa cascada. Con eso fueron 8 rollitos que nos dieron, y no ajustó pues. ¿Y se tomaban fotos ustedes? ¿Se tomaban fotos ustedes? Sí. ¿El grupo? Narváez llevaba una cámara muy de calidad pues, pero no la exponía, le tenía miedo de que se le cayera en el agua, que se le fuera a estropear. No, esa no la sacó. Tomó lo necesario, nada más. Tenemos 8 láminas de fotografías de 40 por 30, ¿sí? Que esa se la adjudicó un simpatizante del Pañuelo Rojo, que por cierto ya murió, don León Serpa, que era el que difundía el deporte en Canal 2. El Matador. El Matador. Él se adjudicó las fotografías y se la vendió a uno que vende curiosidades antiguas. Allá los tiene en su exposición. Si ustedes lo quieren ir a ver, allá está. Allá están. No los robó descaradamente. ¿Sí? Así, y era nuestro gran amigo. ¿Sí? Pero ya donde dijo él, este es mío, y como ya se sentía pues, como porque padecía del corazón de tanto fumar. Sí. Le dijeron que dejara de fumar si quería vivir. Le valió gorro, él siguió fumando hasta que falleció. Se infectó. Sí. Así de ese tamaño. Entonces estaban las dos piedras y se podía pasar de un lado para otro. Se podía pasar de un lado a otro. De ahí para adelante ya fueron 2 días. Fueron 2 días, porque ahí nos llevó 4 días en el monte, 5 días aquí enfrente del mirador, y 2 días. 3 días nos llevó, pero ya caminando pausadamente, ya no íbamos afligidos, porque ya estaba ganado.
Y lo importante era... Antes en el río Grijalva había orillas y ahí caminaban ustedes. En el cañón sí se podía caminar, porque ahorita es pura agua. Sí, ahorita es pura agua, todo eso se quedó inundado. Sí. Mire, una lástima que desgraciadamente ni sabemos el rendimiento de la gran presa, porque sí está rindiendo muchos billetes, pero la corrupción no se les llena la bolsa. Si no hubieran hecho esa presa, estuviera el cañón impecable con todo el encanto y la belleza con que Dios lo hizo allá, porque Dios hizo el cañón. Él dijo que se partiera porque aquí era un mar, todo Carranza, Totolapa, Acala, todos esos lugares estaba lleno de agua. Al partirse el macizo de Muñiz, que es donde se conforma el cañón del Subidero, ahí se fue todo el agua. En Totolapa, adelantito de Acala, hay una parte todavía que se quedó en donde tiene de los arroyos que están abajo de las poblaciones, esas son las bodegas. Hay una bodega de Conasup ahí, a una altura como de 100 metros, yacimientos areníferos que almacenó cuando tenía agua. Al partirse el cañón de Sumideros, vaya a saber en qué época, se desparrama y lo lava y todo esa, donde está la población ahorita, todo eso estaba lleno de arena y todo rodó. ¿En dónde se fue? En los pantanos de Tabasco. Allá está almacenado todo el material que arrastró el agua aquí. Pero aquí era un mar. Hay ostiones grabados y esqueletos de pescado en la angostura. Y ustedes van a ver a curiosidad y encuentran los ostiones grabados en las rocas y esqueleto de pescado. Eso quiere decir que fue un mar, ¿sí? Y de esa manera se deduce. Digo yo que... Por eso, pero mi pregunta es que ¿usted caminaba o se subía o se iban por el agua, no? Pero sí caminaban por ahí. ¿Dentro del cañón? Sí. Sí, se caminó mucho tramo. En donde se podía caminar, se caminaba. Era parte del ejercicio de poner el pie, porque no todo era navegable. Sí, había altos y bajos en donde arrastraba fuertemente la corriente y con sus respectivos remansos. En los remansos sí los usábamos para divertirnos, sí, porque el chiste era de que hubo un juramento. Todo participante del grupo debería con orgullo y con mucho gusto poner la planta del pie en donde el hombre jamás lo había puesto. Ese es lo que se perseguía la primera vez, de poner las plantas del pie allá adentro. Los exploradores, conquistadores dieron la vuelta, llegaron hasta la costa, llegaron por acá y le dieron vuelta, pero en el cañón nadie puso la planta del pie, lo puso el pañuelo rojo. No, excelente. Felicidades. Es algo histórico que efectivamente lo tenemos que estar aplaudiendo, no solamente cuando cumplen aniversarios, sino utilizar este tipo de espacios para que usted cuente esa maravillosa historia, ¿no? De cómo se aventuraron, pues, realmente cuando un grupo de personas hace algo tan peligroso, tan extremo, les llaman locos, y seguramente su familia, cuando usted le dijo, voy a ir al cañón de Sumidero, ya estás loco, Nabor, ¿cómo vas a hacer eso? Tantas cosas que se escuchaban, ¿no? De espanto, de que se los iba a tragar el cañón, no sé qué tantas cosas se escuchaban en ese momento, en 1960. El señor gobernador, don Samuel León Brindis, cuando se le visitó por primera vez y le expusimos la idea de la conquista del cañón, nos miró de pie a cabeza y nos puso de ejemplo los exploradores que habían llegado. Dice, son equipos reconocidos, son reconocidos mundialmente. ¿Cómo van a poder ustedes? Dice, les falta mucho conocimiento para eso.
Y le dice Narváez, con el respeto que usted se merece, se va a hacer la conquista. Con permiso, señor gobernador, le dimos la mano. Pero ya cuando íbamos saliendo, nos dice, hey, espérense tantito. Les voy a prometer un dinerito. Ya entró en confianza. Les voy a prometer un dinero. Nos dio 10,000 pesos. Con esos 10,000 pesos se fue a comprar la balsita, cables, los clavos, los martillos, los mosquetones y dinero para la casa. Y con esos 10,000 pesos. Pero ya después, emocionado de haber hecho la travesía, él mismo nos fue a traer a Chicoacén y a la semana nos da 5,000 pesos a cada quien. Órale. Satisfecho, y lo declaró. Celebro que en mi gobierno se está escribiendo una historia que serán escritas con letras de oro en los anales de la historia de Chiapas. Esa declaración hizo él. Pues es que es muy cierta, pues, definitivamente, ¿no? O sea, sí. Ustedes también, con ese acto, muchas personas salieron beneficiadas, orgullosas, satisfechas por lo que ustedes hicieron. Sí, fue una cosa tremenda, de veras. La gente se desparramó, gritaban, nos abrazaban, nos besaban, no hallábamos, no tocábamos tierra, vaya. Nos tenían, pero así en el aire. ¡Que viva el pañuelo rojo! ¡Que viva el pañuelo rojo! Y las casas comerciales, varias casas comerciales, nos invitaban un almuerzo, una comida, una cena. La casa comercial fulano de tal le invita a los grupos por el pañuelo rojo a una comida, un almuerzo. Doña María Mota de Burguete, cada año nos hacía una fiesta. ¿Ella quién fue? ¿Quién fue doña María? Ella era... vendían velos de novia, trajes de novia. Y simpatizó con el pañuelo rojo. Nos regaló un dibujo así donde aparece su logotipo y los pañuelos rojos. ¿El grupo Pañuelo Rojo ya existía de por sí o a raíz de que tomaron la decisión de hacer la conquista? La historia está así, se lo voy a narrar. Estábamos ya como último toque del reconocimiento en la parte más alta del acantilado que está del kilómetro 22 como a 800 metros adelante. Describe una forma así, como una A en la roca. Hasta ahí arriba llegamos cuando el grupo todavía no tenía nombre, pero ya se había hecho el reconocimiento. Entonces, don Maximiano, él era el de la iniciativa de decir cómo se iba a llamar. Entonces le sugiere a Narváez, le dice, oye, profesor, ya es tiempo que el grupo tenga un nombre. Ya tiene rato que lo estamos organizando y ya se va a hacer la travesía. Entonces Martín Pérez Chamé, como pertenecía al grupo Los Halcones, decía, pues que se llame el grupo Los Halcones. No, señor, vamos a hacer esto. Si la mayoría de nosotros trae un pañuelo rojo en la bolsa, ese nombre le ponemos. Entonces cada quien saca su pañuelo rojo. Y varios la mayoría tenían pañuelo rojo. Se extiende el pañuelo rojo, cortamos una vara como de 5 metros, la izamos y la sembramos en la punta de la roca. Órale. Hasta ese momento se bautiza el grupo llamándose Pañuelo Rojo. Cuando ya bajamos, cuando subimos, no teníamos nombre. Cuando ya bajábamos, ya éramos Pañuelo Rojo. Así de ese tamaño.
Sí, tuvo su gracia. Sí, claro, sí, claro. Sí, No, y hasta la eternidad. sí, ya pasaron a la historia, ya su Ya pasamos, grandísimo legado que le dejaron a Chiapas y al mundo, porque pues ahorita actualmente Parque Nacional Cañón del Sumidero ya es de fama mundial, ¿no? Y sin duda en 1960 también ya era conocido por su belleza que tenía. Era algo maravilloso ver ese espectáculo, pues, de las paredes tan altas. Sí, nosotros tuvimos la suerte de contemplar la belleza y el encanto de la estructura natural del Cañón del Sumidero. Árboles gigantescos con flores amarillas, el famoso matilisguat, allá se daba. En su época se llenaba de flores. Los animales, ocelote, tejones, pavas, grupos de cotorras, de loros y una serie era un jardín botánico y un jardín de animales también, un lugar de animales muy bonito. Desgraciadamente el embalse destruyó la mayor parte de su encanto, de su belleza, del Cañón del Sumidero, para que tengamos una raquítica vegetación que todo el mundo lo admira. Allá abajo estaba todo lo más hermoso. Eso lo vimos con nuestros propios ojos y tenemos pobremente unas fotografías. Si tiene la curiosidad, él lo va a ver con ese señor. ¿Dónde lo tiene? ¿Dónde está? ¿Conocen la iglesia una iglesia que está hacia arriba? La calle central. Sí. De la calle central hasta para arriba, sí. Sí. Y ahí ya hace como una cuadra antes de llegar a la carretera. Ahí está su exposición. Sí, ahí están las fotografías. ¿Ha ido usted? Sí. ¿Sí has ido ahí a esa exposición? ¿Cómo? ¿Has visitado la exposición? Sí, nos invitó, el señor nos invitó a una comida y ahí estuvo nuestro asesor, el señor que nos asesora, el licenciado. Sí. Ahí estuvo. Él no le pareció que nos hayan quitado ese derecho, porque esas fotografías a nosotros nos pertenecen. Claro. Sí. Creo que lo comercializaron así bajito en la mano sin decirnos nada. Entonces ahí cayeron en desventaja, porque la verdad no se le hace esas cosas a uno que se le considera un amigo. Claro. Sí. Al contrario, hubieran dicho, ustedes digan qué hacemos con las fotografías, porque lo quiere fulano, lo quiere mengano. No, el derecho no nos hubieran dado a nosotros. No. Así liberalmente, ahí está. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que enfrentaron en la travesía? Aparte de los lagartos, ¿no habían historias de personas que desaparecían? ¿Qué se escuchaba? ¿Qué se escuchaba del Cañón del Sumidero? Hay anécdotas con respecto a unos posibles exploradores que se metieron. Se dice que un extranjero, no sé si fue alemán o francés, dice que se arriesgó y se metió, pero ya no salió, lo comieron los lagartos. Sí, porque si entró solo, no se podía entrar solo, se necesitaba la ayuda de otro compañero. Pero él quiso hacer heroísmo, pero le fue mal. Esa historia existe, de que un extranjero murió ahí. Sí. Después de... ¿Historia de duendes no había? No, del duende que llega y te juega la cabeza y no,
en Chiapa de Corzo decían que el Cañón del Sumidero era el recinto de los dioses y que a 10 horas de la noche dice que se jugaban unas luces para allá y para acá. Esa era una narrativa. Yo nunca pude ver esas cosas y yo anduve de noche junto con mis compañeras y nunca vimos eso. Pero son leyendas que tienen en el fondo ciertos sentimientos de observación, como para decir, tengan mucho cuidado porque el Cañón del Sumidero está encantado. Y si violan el recinto de los dioses, algo malo les va a pasar. Eso corría de boca en boca. Por eso lo respetaban. Nadie se atrevía. Y se llegó a decir que el Cañón del Sumidero cerró sus puertas para todos. Para todos. No entraba nadie. Sean locales, sean nacionales, sean extranjeros, no entraba nadie. El Cañón del Sumidero únicamente abre sus puertas para el pañuelo rojo. Así lo versaron los observadores. Sí. Así lo dicen, ¿no? Esa es una buena observación. Sí, claro. Sí, porque ¿por qué el pañuelo rojo pudo? ¿Por qué los otros no pudieron? Sí, ese es nuestro año. Muchos decían que teníamos contacto con los espíritus del Cañón del Sumidero. No. Lo que teníamos era un espíritu ¿qué se da? De decisión. Se va a hacer esto porque se va a hacer. Y le vamos a demostrar al pueblo que sí se puede hacer. Y lo hicimos. Fíjate, don Nabor, con todo respeto ante la cámara, algo que usted menciona que definitivamente es muy cierto, pero ese no es el nombre correcto. Tener decisión no es el nombre correcto. Ustedes tuvieron... Pues en parte sí. ¿Cómo se le llama? Como decía Pancho Villa, ¿no? Pancho Villa. Tuvieron huevos. Aquí no tenemos dinero, pero tenemos... Y yo creo que lo que más cargaban ustedes, más allá de su mochila, era llevar eso, pues. Porque imagínense, rompieron con una tradición, con una idea. ¿Sí? Se atrevieron a hacer algo que definitivamente, como bien lo menciona ese gobernador, sus nombres ya están con letras de oro en la historia de Chiapas, de México y del mundo, ¿no? Sí, y del mundo, sí, porque imagínense dormir en la noche en el Cañón de Sumidero. ¿Podían dormir realmente o puta, se despertaban? Fíjese que no sentían la mordida del pinche cocodrilo, del pinche jaguar, ¿sí o no? ¿Cómo el tiempo va transformando el incluso el que un estado vaya teniendo auge a nivel internacional, cuando Chiapas era el estado más olvidado de la República? Ser chiapaneco no, es ser desarrapado, pobretón, que no saca el toro de la barranca. Bueno, Chiapas. Pero ahorita Chiapas, a nivel internacional, tiene grandes historias. Claro. Tiene grandes historias, como no lo tienen los estados del norte. No lo tienen. El orgullo de Chiapas, de ser chiapaneco, es que Chiapas es histórico a nivel internacional. Es correcto. ¿Por qué? Porque tiene culturas, tiene ríos, tiene presas, tiene de todo. Chiapas no es pobre. En ningún ángulo que lo vean, Chiapas no es pobre. Pues vaya a los del estado de Sonora, todo eso es una pobreza insoportable. Se andan matando por vender droga. Aquí en Chiapas no existe eso. Aquí hay mucho dinero. Lo que desgraciadamente ha tenido Chiapas es malos gobiernos.
porque la corrupción a partir de los 70 y tantos años que gobernó el PRI, todos se involucraron a robar. Por eso llegó el momento que el arca del Estado no tenía ni un quinto. ¿Pero por qué? Porque todos se repartieron, ¿no? Lo que habría que hacer se les olvidó. Ahorita, gracias a este presidente, ya le están poniendo el dedo en la llaga al estado de Chiapas, ¿no? Eso es muy importante. Ser chapaneco ahorita ya no es ser un chapaneco de hambre, eso es ser un chapaneco orgullosamente chapaneco. ¿Sí? Tiene sus grandes historias Chiapas. Al principio, lo han de saber los estudiantes, al principio la capitanía estaba en Guatemala y ahí empiezan las regías hasta que un gobernante le manda un plebiscito y que Chiapas decidiera si iba a Guatemala o se iba con México. La gente de Chiapas optó por unirse a México, y de manera que somos chapanecos mexicanos. Eso es un orgullo. Totalmente, Sí. Totalmente, don Nabor. ¿Sí? Totalmente. ¿Te imaginas que fuéramos de Guatemala muriéndonos de hambre? ¿No? Porque Guatemala tiene unas... ¿Por qué se van los jóvenes a trabajar por otro lado? Porque allí no hay comida. ¿Sí? Una desgracia. Y aquí en Chiapas no. Oiga, don Nabor, ¿en qué momento se dieron cuenta que ya iban llegando, que ya estaban atravesando el cañón? ¿En qué momento? ¿En el sexto día, en el quinto día? En el séptimo día, porque realmente fueron 6 días, 7 días, no fueron 8. Los 8 días se completan cuando llegamos al macizo de Muñiz, enfrente del macizo de Muñiz, con el arroyo Muñiz. Allí comimos por primera vez caracol, cuando no habían tirado basura municipal ahí en el río de San Fernando. Bajaba el agua limpia, los caracolones. Ahí permanecimos un día. Ahí nos amaneció, comimos, estuvimos jugueteando, y hasta que llegó el canoero. Moctezuma se llamaba el canoero, un hombre muy experimentado en manejar la canoa. Cuando llega, ya en el 8º día, cuando llega se asoma en un montículo de piedras de arena, ¿sí? Piedra y arena. Se asoma y dice: muchachos, ¡viva México! ¡Viva Chiapas! ¡Apúrense! Porque el pueblo está desparramado en Chicoacén esperándolo. Así, mire, esas horas agarramos nuestras mochilas. Llegó la hora de salir, ya nos habíamos encariñado del cañón. Ya nos daba hasta tristeza dejarlo. ¿Y cómo sabía Moctezuma que ya estaban ahí? ¿Cómo lo sabía? Porque ya tenía 8 días. O sea, Sí. ¿él llegaba a ver o O qué? sea que nosotros salimos un día antes, pero como él le dijimos que a los 8 días íbamos a salir, se reservó y se asomó hasta el 8º día. Y de esa manera ya no lo llevó. Hay una colonia que no estaba invadida, la colonia Usumacinta. Sí. En la colonia Usumacinta habían 2 profesores, una pareja. Nos llevaron una cajita de cerveza de cuartito. No habíamos tomado durante 8 días pura agua. La cervecita nos supo a gloria. 2 cada uno tomamos. Se acabó. Llegó el helicóptero que fue solicitado a Petróleos Mexicanos por Jorge Zabaleta. Era jefe del grupo Cámara Junior, de la Cámara Junior. Este señor muy espontáneamente se ofreció y solicitó un helicóptero para que nos fuera a visitar. Solo en el aire nada más, señas. Todos estábamos bien, así le hacíamos. Todo bien, no necesitábamos nada.
ese nos fue a recibir con los profesores en la salida del cañón, ya con el famoso canoero. Ya iban con el cañón. Ya habíamos caminado. De ahí donde estaban, que llegó el canoero. Sí. ¿En qué tiempo llegaron a la playa grande ahí de Chicoacén? A la playa grande nos llevó 1 hora. Nos llevó 1 hora. ¿Y qué? Lleno de gente. Y desde ahí no desconozco el motivo por qué no seguimos. Pero Narváez dijo, vamos a acampar aquí y nos vamos a poner en descanso como militares, como reglamento militar, va a poner en descanso y a ver qué pasa. Entonces, estábamos nosotros en el playón, en aquel entonces se llamaba el playón. Entonces, llega el gobernador y dice, no me tocan a los muchachos porque yo quiero ser el primero. Para llegar a la poblada de Chicoacén faltaba como 200 o 300 metros, un poco más. Pues subió caminando a pie sobre la margen derecha. Nosotros lo vimos caminando con su comitiva, que eran como 4 personas que iban caminando. Ahí le iban ayudando. Se adelanta tantito, de allá lo recibe una canoa. Y se viene. La canoa con el peso del personal que traía él. Y él encalla antes de llegar donde estábamos nosotros. Encalla, se quita los zapatos y empieza a caminar descalzo con los calcetines puestos. Empieza a caminar. Ricardo Palacios viene ahí con ellos, narrando todo lo que estaba mirando. Y entonces llega enfrente del grupo, nosotros ya estamos en descanso así, todos los 8, ya estamos así. Ya viene caminando el señor gobernador y llega cerquita enfrente de nosotros. Ricardo Palacio le da el micrófono y empieza a declarar que celebraba que en su gobierno se estaba escribiendo una página de la historia de cuyos nombres serían escritos con letras de oro en los anales de la historia de Chiapas. Enseguida nos abrazó con lágrimas en los ojos, súper emocionado. Nos abrazó cada uno, hasta que ya pasó con los 8, entonces ya embarcamos la canoa y junto con él bajamos a Chicoacén. Al llegar a Chicoacén, la gente no cabía. Llegaron 8 muchachas de las más hermosas de Copainalá, con unos paliacatones así de este vuelo. Y nosotros ya estamos otra vez en descanso, en la orilla del río. Vienen las muchachas, uno para cada quien. Nos pones el paliacate, nos dan un abrazo y nos besan en la mejilla. Era una cosa tan emocionante. Yo me preguntaba, le decía yo a Martín, oye Martín, ¿qué cosas que hicimos? Pues, de tanta bulla. De tanta bulla. Yo todavía no me ubicaba. Por pasar el cañón de Sumidero, esta bulla. Pues la verdad yo pensé que nadie nos iba a recibir. Estaba el gentío así, una cosa tremenda. Y ya se despiden las muchachas, toman fotografías y toda la cosa. Permanecimos de la mano, cada quien, un momento, y enseguida ya tenían que regresar. Y nos despedimos con otro beso en la mejilla y se van. Y los demás curiosos tendieron sus lonches, sus comidas en el piso. Muchachos, sírvanse, este es para ustedes. Hay un taquito de cada quien que va probando. Hasta llegar al recinto de las autoridades.
en el parque. Allá los oradores los halagos eran tremendos. Pañuelo rojo por aquí, pañuelo rojo por allá. Bueno, una cosa tremenda. Hay gente muy especial para hacer una narrativa de lo que están viendo. Y eso nos llenó de emoción porque la verdad ahí pudimos entender lo que realmente se había hecho. Sí, claro. Y de esa manera ya ordenó al señor gobernador que nos trajera un carro comando tipo militar. Es una camionetota grande, amplia así, grandota la camioneta. Ahí venimos los 8. Pero emocionado el señor conductor, que era un militar también, emocionado, se trepa en una parte alta, así se hace la camioneta, así que por otro poquito nos embroca y nos aplasta. Allá se regresa otra vez así, se acomoda. Y llegamos a Soyaló, el pueblo que sigue, ¿no? Sí. Soyaló. Sí, Soyaló. Llegamos a Soyaló y se lo dan a saber al gobernador lo que había pasado. Véngase en mi carro. Era un tipo Galaxy, de los grandotes. Ahí nos metió los 8, su chofer y él. Ahí veníamos. Ahí veníamos hasta llegar al parque. En Chiapas de Corzo no nos dejaban pasar. Una cosa tremenda. La gente se volcó de algarabía, de gusto, que están registrándose una historia jamás vista en el tiempo, en ese momento del tiempo. Y una cosa tremenda. La verdad, nosotros lo disfrutamos y lo seguimos sintiendo como si fue ayer. Sí, claro. ¿Sí? Es muy, muy emocionante. La verdad, y eso aquí está grabado, aquí, Sí. y se va hasta la muerte. Sí. Y luego llegaron, ¿qué? ¿A Tuxtla? Regresaron, llegaron a Tuxtla. Sí, ya. Y ahí ya su familia de ustedes los estaba esperando. Sí, todos nos estaban esperando. Toda la familia de nosotros estaba esperando. ¿Estabas soltero todavía? ¿Mande? ¿Estaba soltero o ya tenía...? No, todavía yo chamaco, 22 años. No pensaba yo tener familia en ese momento. Sí. Pero la verdad, sí, fue un caso muy especial. Sí, claro. Claro que sí. Si hay alguna preguntita que pues fíjense, don Nabor, que realmente ya con el tiempo que nos ha platicado, estamos muy contentos, muy felices. Esperamos que no sea la primera vez que tenemos la oportunidad de platicar, de saludarlo, de conocer un poquito más vivencias, más recuerdos de esa travesía que hicieron ahí en el Cañón de Sumidero. Con esto llegamos al final de la entrevista con don Nabor, a quien le damos las gracias por habernos visitado, por habernos compartido, y que sabemos positivamente que lo tiene fresco todavía todo lo que vivió hace 63 años. 63. Hace 63 años, imagínese. 63. Se dice fácil, pero ya pasaron muchos años, sin embargo usted lo sigue conservando. Muchísimas gracias de todo corazón y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta entrevista. Les pedimos de favor que se suscriban al podcast para que no se pierdan ningún episodio vibrante. Hasta pronto, saludos.